Hola, el día de hoy les voy a comentar un poco acerca de un método de análisis de riesgo que se llama método William T. Fine o el método Fine. Este método fue publicado precisamente por William T. Fine en el año de 1971. Este método incluye tres variables diferentes para el análisis de riesgo, pero antes de entrar a la descripción del mismo método, me gustaría hacer un resumen de lo que implica hacer los análisis de riesgos. Básicamente, antes de que nosotros podamos realizar un análisis de riesgo, debemos de establecer el contexto en el que nosotros lo estamos haciendo, es decir, conocer la organización, conocer la empresa o conocer las actividades que están involucradas en los diferentes procesos productivos. Una vez de que conocemos este proceso, hay que identificar los peligros que están asociados a las diferentes actividades. Y conociendo estos peligros, los podemos evaluar. ¿Para qué? Para determinar el riesgo. Esta determinación del riesgo es lo que se conoce como los análisis de riesgos. Una vez de que nosotros precisamente evaluamos ese riesgo, nosotros podemos tomar una decisión. Es decir, nosotros al hacer el análisis obtenemos un valor del riesgo, pero al nosotros evaluarlo, ese valor ya significa algo para nosotros. En algunos casos puede ser una variable de colores que va a ser verde con un valor de riesgo despreciable o aceptable, un amarillo en el que ese valor de riesgo puede ser algo un poco más considerable y que ya debemos de tomar cartas en el asunto, aunque todavía no es algo que sea de atención inmediata. Cuando esto ya se convierte en rojo, este riesgo obviamente necesita una atención urgente. Entonces, esa evaluación del riesgo es la que ya nos va a determinar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente, cuando ya nosotros determinamos o priorizamos también el riesgo, entonces ya nosotros tenemos que hacer un tratamiento sobre ese riesgo. Entonces, en el método Fine, nosotros encontramos tres variables principalmente, que es para determinar el riesgo, se evalúan lo que son las consecuencias, la exposición y la probabilidad. Las consecuencias van determinadas por un daño esperado entre el accidente esperado. Es la relación entre el daño y el accidente esperado. La exposición es la relación entre la situación del riesgo en un determinado periodo de tiempo. Y la probabilidad son los accidentes esperados entre la situación del riesgo. Cuando nosotros sustituimos todas estas variables dentro de la ecuación original, pues la valoración del riesgo nos va a dar un daño esperado sobre un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este método? El método nos da ciertos criterios para precisamente valorar. Primero tenemos la gravedad. En la gravedad nosotros vamos a estimar la proporción de daños que nos va a causar en el caso de que se materialice el peligro. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, a las lesiones que son bajas o que son heridas muy leves, las lesiones extremadamente graves, la muerte, varias muertes o las catástrofes. Y esto van a tener ciertos valores económicos. Dentro de la diferente bibliografía vamos a encontrar valores económicos que van en dólares o en euros para el caso de lo que nosotros estamos evaluando el día de hoy y considerando que estamos en México, lo hicimos en pesos. Entonces, una lesión leve puede costar hasta máximo unos 10,000 pesos. Una lesión ya grave es aquella que está valorada entre 10 o 100,000 pesos en la cuestión de las pérdidas económicas. Y así nos vamos con la diferente valoración que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Esto, a su vez, tiene un valor designado para la metodología Fine. El valor más bajo, o las lesiones bajas, se le va a asignar una puntuación de 5.
las lesiones ya graves, 15, muertes 25, varias muertes 50 o catástrofes 100. Para el caso de nuestra siguiente variable, que es la exposición o es la frecuencia con la que puede ocurrir una situación de riesgo, lo vamos a tener como remotamente posible, raramente regular, ocasional, frecuente o continuamente, y de esta misma manera se le asignan los valores, desde 0.5 hasta el 10. En la siguiente variable tenemos la probabilidad, que esta es la frecuencia con la que se puede dar o la probabilidad con la que se puede dar el accidente, qué tan factible es de que se presente, y en esta sí tenemos una valoración al inicio, que es prácticamente imposible, con un valor de 0.1. Se sabe que ha ocurrido, pero no ha sucedido en mucho tiempo, en muchos años, tiene un valor de 0.5. Será una secuencia o coincidencia rara, tiene un valor de 1, y con los diferentes conceptos nos vamos subiendo en la escala hasta llegar al 10, que es el resultado más probable si la situación del riesgo llega a presentarse. Una vez de que valoramos estos tres conceptos, llegamos al grado de peligrosidad. Este grado de peligrosidad obviamente va a ser el resultado de la ecuación del método FINE y que nos va a dar un valor de entre 0.5 o 1 hasta un valor mayor a 400. Si nosotros tenemos un valor de entre 40 y 200, vamos a tener un valor o una clasificación del riesgo bajo. Obviamente, cada una de estas tiene una subdivisión. El valor del riesgo de entre 0 y 85 es un riesgo aceptable y que, bueno, podemos mantener la operación con esta condición, siempre y cuando se mantenga la vigilancia. Del 85 al 200, esta situación de riesgo ya precisa atención, aunque también no es un valor extremadamente alto. Para el caso de el siguiente nivel, tenemos entre 200 y 400, donde esto ya precisa de una atención más elevada. Entre 200 y 250 el riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la situación no es una emergencia, es decir, si ya requiere atención, lo tenemos que solucionar en ese día o en esos días. Si la reparación o la adecuación requiere alguna inversión. Y en el caso de que ya pasemos a los valores de 250 a 400, aunque sigue siendo el color amarillo, pero este ya requiere una corrección inmediata. Nosotros deberíamos de parar el proceso porque esto puede llevarnos a una situación de emergencia. Finalmente, cuando un valor del riesgo nos da mayor a 400, la prioridad es muy alta. Y esto quiere decir que nosotros debemos hacer algo de inmediato. Toda actividad debe ser parada y no se puede reiniciar la actividad hasta que el riesgo se haya controlado. Bien, esto es lo que nos dice cada uno de los factores del método FINE. El método FINE, a su vez, va ligado a un checklist o a una lista de verificación. En este caso, la asociamos a la que nos sugiere la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en dos grandes grupos. Higiene, todo lo que lleva a la causa de enfermedades, y seguridad, todos aquellos que son, en este caso, relacionados a accidentes. En el caso, por ejemplo, de los accidentes, vamos a tener diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el primer caso atrapado en, y aquí pueden ser lugares cerrados, lugares abiertos. Acá en este otro concepto, contacto con energía eléctrica, y que puede ser causado por motores, subestaciones, tableros, máquina energizada, etcétera. Entonces, cada uno de los puntos son ya sugeridos por la misma normatividad. ¿Qué es lo que nosotros entonces vamos a evaluar? Para el caso del ejemplo, estamos tomando dos puestos de trabajo, que es el puesto de mesero y el puesto de chef carnicero. ¿Qué situación es la que se presenta actualmente?
El mesero ya cuenta con zapatos antiderrapantes y faja lumbar. El chef carnicero ya cuenta con zapatos antiderrapantes, guantes de malla de acero para cuando tiene que hacer cortes, faja lumbar, chamarra térmica y cubrebocas. La chamarra térmica para cuando se expone a las situaciones de una cámara de congelación. La descripción del puesto de trabajo, también la misma empresa o la organización es la que ya lo tiene definido. En este caso, por ejemplo, les voy a leer el del mesero. Dice que hace la inspección del área de trabajo previo al inicio de actividades, identifica y analiza los factores de riesgo psicosocial y ergonómicos. En la medida de lo posible, realiza el levantamiento de cargas con 2 personas y cuando sea superior a 25 kilos o voluminosa, deben hacerlo en parejas. Entonces, esto es el control de seguridad propuesto para el tipo de actividad. Entonces, una vez de que nosotros efectuamos el análisis de riesgo basado en el método FINE, nosotros vamos a tener en este caso, la actividad, que es mesero, pero vamos a definir cuántas personas están expuestas, cuánto tiempo están expuestos a este tipo de peligro y qué es lo que hace las actividades de trabajo. En este caso, por ejemplo, el mesero tendrá que hacer, pues, lo que comúnmente hace un mesero, ¿no? Levantar el pedido, llevar la comanda hacia la cocina para que se preparen los alimentos, entregarlos al comensal, hacer el seguimiento del consumo y obviamente al final de esto entregar la nota y realizar en su caso el cobro. ¿A qué peligros está expuesto? Aquí solamente les voy a hablar de un par de ellos, a pisos resbalosos o lisos y que esto nos puede ocasionar una caída. Aquí es donde entra precisamente la terminología de los conceptos que veíamos que nos dan los criterios del método FINE. En gravedad, exposición y probabilidad, recuerden que va subiendo o decreciendo, dependiendo como lo quieran ver, el valor de la gravedad de acuerdo a la situación. Entonces, la gravedad o la severidad va desde el 1 al 100, la exposición desde el punto 5 al 10, la probabilidad del punto 5 igual al 10. Entonces, esto a su vez nos va a dar un resultado que es la clasificación del riesgo. En el caso, por ejemplo, del mesero, lo que veíamos, que tiene una gravedad de 5, y vamos a ver en el criterio, la gravedad de 5 quiere decir que son lesiones con baja, heridas leves, contusiones, golpes pequeños y daños. Entonces, eso es lo que quiere decir la valoración de 5. O sea, es un riesgo relativamente bajo. En este caso, porque obviamente solamente podría ser la caída a nivel de piso. La exposición, ¿qué tan probable es? Aquí en este caso, pues sí es un poco más probable de que haya pisos resbalosos en los que está el mesero. Si se fijan, aquí el nivel está prácticamente al nivel más alto. ¿Por qué no están en el más alto? Porque no es una situación que no todo el día está el piso resbaloso o no todo el día está húmedo el piso, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, en este caso tenemos un 3. ¿Qué es lo que nos quiere decir el 3 en la probabilidad? Que sería posible, pero es poco probable. Recuerden, este análisis de riesgo se hace con respecto a la organización que estamos evaluando. Finalmente, la clasificación del riesgo nos da como resultado un 90. ¿Qué significa ese 90? Ese 90 lo tenemos como riesgo bajo, pero dice que precisa atención. Es decir, sí podemos hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si en este caso son pisos resbalosos y que puede haber caídas, bueno, ¿cómo hacemos o cómo logramos que esto se disminuya? Ya sea en la exposición, porque quizá no tengamos que estar haciendo tantas actividades mientras el piso está mojado, o qué es lo que pudiéramos sugerir. Aquí, ¿qué parte sería la afectada? En este caso, de acuerdo a la clasificación de las partes del cuerpo, pues bueno, tenemos la cabeza, cara, ojos, oído.
y aquí vamos a ir clasificando cada uno de los daños. Esta parte de aquí la usamos para determinar el equipo de protección personal. Entonces, aquí ya estamos analizando por una parte lo que es el método FIND y lo estamos conjuntando precisamente con la parte de los checklists, tanto de las listas de los peligros como de la exposición o las partes del cuerpo que pueden ser dañadas. Como les decía, ya teniendo una valoración, habrá algunos que puedan ser más altos. Estos, ¿no? Los de cortaduras, tienen que tener una atención mayor. Aquí, obviamente, dentro de los controles, si se fijan, nos dice que ya tenemos zapatos antiderrapantes, guantes de malla de acero, faja lumbar, chamarra térmica. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a todo este equipo que ya tiene la persona y, obviamente, verificar que utilicen, por ejemplo, los guantes de malla para evitar las cortaduras y otras actividades que son peligrosas debido a su propia actividad. Y por ejemplo, en este caso, como hace corte de carnes, pues seguramente también utiliza equipos eléctricos. Entonces, al final, nosotros después de tener esa valoración, vamos o podemos contar con un resumen, que en este caso nos va a decir, por un lado, qué equipo de protección personal es el sugerido y un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo es el que nos va a dar en cuál de esos puntos yo tengo que tener más atención, cuáles son los puntos que se están repitiendo por área tal vez de trabajo. Entonces, esto quiere decir de que a esos puntos les debo dar énfasis o soluciones precisamente para evitar que esta afectación se disemine en todo el personal. Entonces, de manera muy general, esto es lo que consiste el método FIND. Espero que les haya servido esta breve explicación y les recuerdo que también hay bibliografía en la que lo pueden consultar. Por mi parte es todo. Para ustedes, David Albores.